Hola amigos, miren qué interesante es el desafío número 156. Por aquí tenemos un triángulo rectángulo, tenemos la altura y tenemos el perímetro. Nos pide encontrar pues los valores de los lados del triángulo. Impresionante. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos a comenzar. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es decir que por aquí que el área de un triángulo, el área del triángulo va a ser igual a base por altura sobre 2. ¿Cuál es la base? En este caso la base es A. ¿Cuál es la altura? La altura es H, base por altura sobre 2. Listo. Pero también podemos determinar la altura, podemos determinar el área de este triángulo de otra forma. Fíjense, es un triángulo rectángulo. De esta forma se ve así, que la altura es esta. Pero si lo ponemos de esta forma, fíjense, esto de aquí es C y de aquí hasta acá es B, entonces por aquí vamos a tener B y esto de aquí sería A, ¿sí? Fíjense, lo he puesto, es el mismo triángulo, pero le he dado la vuelta. Entonces, y también podemos encontrar, de esta forma también podemos encontrar el área, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál será el área? El área va a ser la base que es B, vamos a ponerlo por aquí, el área del triángulo en este caso, viéndolo de otra forma, es B por la altura que es C y sobre 2. Muy bien, vamos a borrar esto para continuar. Tenemos dos relaciones que son lo mismo, tenemos que el área podemos encontrarla de dos formas, así que podemos igualar las dos. Entonces A por H sobre 2 va a ser igual a B por C sobre 2. E por C sobre 2. Muy bien, los dos se eliminan porque los dos están dividiendo en ambos lados y me queda que A por H es igual a B por C. Fantástico. Tenemos una ecuación, nuestra primera ecuación. Ecuación 1, pongámosle, ¿listo? No vamos a tener tantas, pero pues es bueno identificar. Ecuación 1. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? También tenemos el perímetro, que son 60 metros. Esto es muy importante. Por el momento no vamos a utilizar los 60 metros, simplemente la P. También sabemos pues que el perímetro es la suma de los lados del triángulo. Entonces, el lado A más el lado B más el lado C es igual al perímetro, ¿sí? Que lo vamos a llamar P. Entonces, de aquí podemos despejar B más C y pasar la A al otro lado o dejarla en el otro lado. Entonces nos queda B más C igual a P, y esta A que está positiva queda acá como negativa. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a elevar al cuadrado ambos lados. Entonces nos queda B más C al cuadrado igual a P menos A también al cuadrado. Esto lo hacemos con la finalidad de encontrar por aquí una B por C, porque B por C sí tenemos, que es A por H, y A no tenemos, pero H sí tenemos. Entonces vamos pues a resolver estos dos binomios al cuadrado. El primero me queda el primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, es decir, B por C, más el segundo al cuadrado, C al cuadrado. Y ahora vamos a resolver este de aquí. Me queda el primer término al cuadrado, que es P, menos dos veces el primero por el segundo, es decir, P por A, más el segundo término al cuadrado, que es A al cuadrado. Entonces, ¿listo? Tenemos resuelto pues esto de aquí. Ahora tenemos otro dato más, pues que como es un triángulo rectángulo, también pues podemos aplicar Pitágoras. Y Pitágoras lo voy a poner por aquí con azul, fíjense. Pitágoras me dice que la hipotenusa en este caso de aquí vendría a ser la A, ¿sí? Entonces la A es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos. Aquí no importa si pongo C cuadrado más B cuadrado o B cuadrado más C cuadrado. Recuerden que hace un momento dibujé el triángulo de otra forma y pues esta de aquí era la hipotenusa, era A. Entonces, tenemos A cuadrado que es igual a B cuadrado más C cuadrado. Esos son los dos lados que tenemos pues del triángulo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues tenemos por aquí esto de aquí, fíjense. B cuadrado más C cuadrado lo tengo aquí, B cuadrado más C cuadrado. Entonces podemos reemplazar esto de B cuadrado más C cuadrado por una A al cuadrado. Entonces esta suma me da, fíjense, lo voy a poner aquí,
a al cuadrado. Y lo demás lo voy a dejar igualito. Entonces me queda 2bc más a cuadrado igual a p al cuadrado menos 2pa o ap da igual más, más a al cuadrado, ¿sí? Y fíjense, tengo a al cuadrado en el lado izquierdo de la igualdad positivo y tengo a al cuadrado en el lado derecho de la igualdad positivo. Y ya como hemos visto en otros videos, pues de otros desafíos, pues cuando tenemos el mismo signo y el mismo término podemos eliminarlo. Se elimina aquí y se elimina acá, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha quedado? Nos ha quedado 2bc igual a p cuadrado menos 2pa o ap. Vamos a poner pa. Listo. Ahora fíjense, esto de aquí, bc, como les habíamos dicho, estábamos buscando que aparezca algo como esto. Entonces tenemos bc que es ah. Podemos cambiar esto por ah. Entonces nos queda 2ah igual a p cuadrado menos 2ap o pa. Vamos a poner en este caso ap para que no esté aquí como pa, ¿no? Entonces nos queda ap. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar a. Para ello vamos a dejar todo este término en el lado izquierdo de la igualdad. Nos queda 2ah menos 2ap. Esto es igual a p cuadrado. Muy bien, fantástico. Ahora lo que vamos a hacer es sacar factor común la a, porque la a es la que quiero despejar. Entonces, al dividir este término para a, nos va a quedar 2h. Menos, al dividir este término para a, nos queda 2p. Y fíjense, esto está bien realizado porque si multiplicamos esto por esto, nos da este. Y si multiplicamos a por menos 2p, nos da este de acá. Y esto va a ser igual a p al cuadrado. Finalmente podemos despejar a, que nos va a quedar igual a p al cuadrado sobre 2h menos 2p. 2h menos 2p. Fantástico. Ya tenemos por aquí uno de los lados de nuestro triángulo, este lado de aquí. Y fíjense, P sí tenemos, el perímetro es 60. Y también tenemos H, H es 12. Entonces podemos encontrar A. Vamos a ponerlo por aquí entonces. A va a ser igual a P al cuadrado. ¿Cuánto es P? P es 60, entonces 60 al cuadrado. No vamos a poner las unidades, al final las pondremos. Sobre 2H, 2 por 12, entonces 2 por 12 menos 2P. 2 por P, P valía 60. Muy bien. Al hacer esta cuenta, pues nos sale que A va a ser igual a 25. Fantástico, hemos encontrado ya el lado A. Es 25 metros, ¿no? Estamos hablando de metros. Entonces 25 metros. Listo. Y ahora necesitamos encontrar B y C. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Vamos a ver. Tenemos por aquí B por C, que podemos determinar porque sabemos A y sabemos H. Entonces, B por C es igual a A por H. A por H. Entonces, B por C va a ser igual a por H, pues A vale 25 metros y H vale 12 metros. 12 metros. Muy bien, entonces sabemos que B por C es igual a 25 por 12, que es 300 metros. Fantástico. Tenemos aquí una relación que B por C es 300. Vamos a ver otra relación. También sabemos por aquí, fíjense, por aquí, tenemos que B más C es igual a P menos H. Vamos a ponerlo por aquí. B más C es igual a P menos A. Menos A, perdón, no menos H. Entonces, B más C es igual. P sí tenemos, es 60. Y A también tenemos 60 metros. Vamos a poner las unidades. A también tenemos que es 25 metros. Muy bien. Entonces, B más C es igual a 60 menos 25 es 35 metros. Impresionante. Tenemos por aquí algo que nosotros siempre utilizamos en la factorización en el trinomio x al cuadrado más bx más c. Cuando decimos necesitamos dos números que multiplicados me den 300 y que sumados me den 35. ¿Cuáles son esos dos números? Ahora, para esto pues vamos a factorizar, ¿sí? Vamos a factorizar el 300. Vamos a ver, por aquí vamos a factorizarlo, ¿sí? Ya nos falta poco para solucionar el ejercicio. Tenemos 300, la mitad va a ser 150
la mitad es 75, la quinta es 15 y la quinta es 3 y la tercera es 1. Muy bien, la multiplicación de todos estos números me da 300. Ahora necesitamos dos números que sumados me den 35. Y esos números son, pues agarramos los primeros tres números. Fíjense cuánto nos da. 2 por 2 es 4 por 5, 20. Esos números son 20. Y acá abajo los que sobran me queda 5 por 3, que es 15. Los números son 20 y 15. Fíjense respectivamente, ¿no? Podemos dejar el 20 aquí y el 15 acá. Lo que nos debe importar aquí es que ya encontramos los números. Son 20 y 15. Entonces, dos números multiplicados aquí, si reemplazamos 20 por 15 me da 300. Diciendo que 20 es B y 15 es C. Podemos poner cualquier número porque se están multiplicando. Da lo mismo 20 por 15 que 15 por 20. Y lo mismo sucede cuando se suman. Da lo mismo decir 20 más 15 que 15 más 20. En este caso yo voy a decir que B es igual a 20 y que C va a ser igual a 15. Fantástico, hemos encontrado ya las soluciones para nuestro ejercicio. Tenemos por aquí ya las soluciones. Fíjense, B va a ser igual a 20 metros y C va a ser igual a 15 metros. Impresionante, hemos encontrado ya la solución para nuestro ejercicio. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.